Listo, ya, ya estamos. Ahora miércoles 23 de diciembre, siendo las 16 horas, pues vamos a dar inicio a este espacio que pues nos ha gustado mucho el poder compartir con tantas personas. Precisamente hoy tenemos también otro invitado que nos acompaña desde Murcia, España, que es Sergio Valverde. Pues a mí me llamó mucho la atención, Sergio, cuando nos dicen que eres facilitador en conciencia y propósito del alma y creador de semillas conscientes. Me parece un nombre que sugiere mucho. Mi querido Sergio, yo te doy la bienvenida, te agradezco mucho por aceptar nuestra invitación, por este compartir y pues eh, vamos a ir desarrollando esta entrevista y bienvenido. Cuéntanos un poquito, ¿qué es eso de facilitador de la conciencia del alma? Me parece hermoso eso. Cuéntanos un poquito de ti, mi querido Sergio. Buenas tardes, Tatiana. Un gusto estar con vosotros. Bueno, ¿de dónde viene esto? Principalmente nosotros somos almas que venimos aquí a vivir una experiencia humana. Eh, Venimos con un aprendizaje y creo que nos tienen que suceder muchísimas cosas para ser conscientes de que todo lo que nos sucede, todos esos patrones, todo eso que se repite, forma parte de ese aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí está mi trabajo, ¿no? Que parte desde mi propia experiencia y mi propio trabajo personal, ¿no? Es acompañar a resolver esos conflictos para reconocer quién eres de verdad, ¿no? Porque no sabemos quiénes somos de verdad. Ujú. Bueno, ¿y cómo te ha ido en esa búsqueda de saber quiénes somos? Cuéntanos un poquito. eh, ¿qué significa descubrir quién soy o quiénes somos de verdad? Bien, rara vez desempeñamos la labor que realmente hemos venido a hacer, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver que en tu vida se repiten una serie de programas, de historias, conflictos en el trabajo, conflictos de relaciones, como pueden ser en las parejas, y llega un momento, a mí personalmente me pasó, que un día me di cuenta de que siempre me ocurría lo mismo en los trabajos, siempre me ocurría lo mismo con las parejas, ¿no? Y eso me hizo pensar e investigar, ¿no? Porque yo en aquella época ya trabajaba con las energías, trabajaba con la naturopatía y fue cuando eso me llevó como a investigar la neuroemoción, empecé por ahí hasta que encontré el árbol familiar, ¿no? Hasta que vi que repetimos patrones, que las cosas que a mí me sucedían ya sucedían anteriormente en mi árbol. Ujú. Y es decir, y bueno, y de ahí me imagino que nace el tema, mi querido Sergio, el tema este que es memorias familiares. Es decir, podemos decir que somos nuestras memorias familiares. Eso es lo que entiendo un poquito, o cuéntanos un poquito si nos puedes ampliar esto. Bien, los seres humanos somos inevitablemente seres emocionales y utilizamos las emociones para adaptarnos y para sobrevivir, ¿no? La función principal de las emociones es esa supervivencia y esa protección. Entonces, cuando vamos viendo, bueno, hay una serie de emociones que son básicas, la rabia, la tristeza, el asco, el miedo, la alegría, cuando vamos viendo que vivimos continuamente en una emoción, eso nos indica que detrás de esa emoción hay una historia. ¿Vale? Yo siempre digo que esto es como si fuéramos, nuestro inconsciente es como si fuera una tarta. Hay un gran pedacito que es nuestra propia experiencia de vida, donde grabamos información con esa tendencia a repetir o a reparar, otra parte que es nuestra parte gestacional, desde los 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años de vida, donde estamos conectados al inconsciente de mamá, donde grabamos todo lo que mamá vive emocionalmente y todo lo que papá vive racionalmente. Todo eso queda grabado y luego vamos a ir repitiéndolo en la vida. Otra gran parte es la historia del árbol, las memorias de nuestro árbol. No nacemos por casualidad, no somos hombres o mujeres por casualidad. El sexo deseado
depende de cómo han sido los hombres, cómo han sido las mujeres en nuestro árbol, la historia, y qué sucesos han podido ocurrir, ¿no? Y luego está la parte de las vidas pasadas, donde muchas veces generamos una emoción ahí o una energía se queda anclada y venimos con ese patrón para poder repetirlo. Ujú. ¿Y cómo salimos del ciclo o qué significa quedarse ahí en ese patrón? ¿Cuál es la razón por la que nos quedamos o cuál es el objetivo de que sigamos en ese ciclo? Bien, cuando hablamos de árbol familiar, cuando hablamos de transgeneracional, lo que estamos hablando es del estudio o mirar nuestro árbol desde ese estudio, desde las experiencias, desde los conflictos emocionales, los dramas, los secretos, las actitudes y las conductas que ocurren dentro de un clan familiar, dentro de una familia, y cómo eso repercute en las siguientes generaciones. ¿Vale? Cuando hablamos de árbol familiar, o trabajar con el árbol, conocer nuestro árbol, siempre vamos a partir de nuestra limitación. Es decir, yo tengo hoy un conflicto con la abundancia, ¿vale? Es decir, puedo tener dinero, puedo tener trabajo, pero no ganar dinero. Puedo tener un trabajo que sea sacrificado o ni siquiera tener trabajo, puedo estar en la carencia, ¿no? Siempre partimos de algo en concreto, algo que me sucede o le sucede a la persona. Y es a partir de ahí, vamos a ver de dónde viene. Hablar de árbol familiar, para mí hay una palabra que lo resume todo, que es fidelidad. Nosotros vamos a tener la tendencia de repetir las historias, de repararlas, haciendo lo contrario, por fidelidad. Y, por ejemplo, si es que lo hacemos y lo reparamos, como tú dices, si es que hacemos lo contrario, tomando el mismo caso que estamos conversando en este momento, que es el tema este del dinero, ya, es decir, de la abundancia como tal, más bien. Entonces, es decir, entendemos que todos somos abundantes porque así, desde el vientre materno donde sentimos la abundancia absoluta, pues ahí es donde no necesitamos nada. Eh, Significa que ese es algo que podemos seguir generando, seguir viviendo en nuestra vida. Cuando no lo hacemos, de lo que te escucho, cuando miramos en nuestra historia familiar, estamos siendo fieles a qué? A alguien que no tuvo dinero, a alguien que no fue abundante, a alguien, ¿a qué somos fieles? Bien, en este caso, mira, ya que estamos hablando de fidelidad, que es para mí el término más importante cuando hablamos de árbol, para la gente que nos está viendo y a partir de ahora quiera saber un poquito más, otro de los conceptos muy importantes, para mí el más importante dentro del árbol, es el doble. El doble me va a decir quién es, de quién heredo o de quién duplico la información, ¿no? Para los que, bueno, hay muchas formas de saber nuestros dobles en el árbol. Lo más fácil es, yo voy a ser doble de alguien que tenga mi mismo nombre. Por ejemplo, si mi papá se llamaba igual que yo, mi abuelo se llamaba igual que yo, eso ya me indica que soy doble, que es un personaje a tener en cuenta. También, por ejemplo, por la fecha de nacimiento. Si nazco en un periodo de 10 días antes, 10 días después de mi nacimiento y coincide con alguno de mis parientes. Bien, cuando hablamos concretamente de abundancia, de dinero, en esa fidelidad vamos a tener en cuenta las creencias. ¿Qué significa el dinero en mi familia? ¿Vale? Que si hubo gente que tuvo dinero, ¿cuál es la creencia que hay del dinero? El dinero, estamos llenos de creencias. El dinero es sucio. El dinero no cae de los árboles. El dinero conlleva sangre. Vamos a tener en cuenta qué sucesos han podido ocurrir en mi árbol relacionados con el dinero. Pérdidas de dinero, estafas, si engañaron, si a alguno de mis ancestros le quitaron el dinero. Y como te decía, por fidelidad, ¿vale? Por fidelidad quiere decir por pertenencia. Yo voy a pertenecer a mi clan siempre y cuando sea como tú. Entonces, por lealtad a ti, inconscientemente conecto con esas memorias que lo que hacen es bloquear el flujo de la abundancia en este caso. Uh -huh. Y bueno, ya cuando, es decir,
primero es partir de la situación. Algo pasa conmigo que yo trabajo mucho y el dinero siempre se va y el dinero y siempre estoy con problemas de dinero y tengo muchas deudas y eso. El siguiente paso es mirar y decir, bueno, ¿de dónde me viene esto? ¿Quién más en mi sistema familiar pudo haber vivido estas situaciones? ¿Ya? Es decir, ¿a quién estoy siendo fiel, como tú dices, en esto? Y una vez que ya me doy cuenta, bueno, también hablaste del doble. El doble, para las personas que nos van a ver y que no nos pueden entender un poquito, es como que se hace un cálculo y se ve por fechas de nacimiento, los tiempos y todo eso, y dependiendo de eso puedo determinar que soy doble, también a través del nombre. Ya, si es que yo me llamo igual y todo eso, puede ser que yo esté siendo muy leal a ese miembro del sistema y por lo tanto yo repita ese patrón. Una vez que ya identifico esto, reviso mis creencias y digo, sí, realmente que en toda mi familia, en todo mi sistema, el hablar de dinero, el hablar de abundancia es como un tema de decir, no, es que mejor no hablemos porque me incomoda, yo siempre estoy endeudada o qué sé yo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el Bueno, siguiente paso? aquí tenemos que empezar a disociarnos, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Lo más fácil es saber, yo siempre les digo, ¿no? La gente que viene a consulta en mis cursos, siempre digo que nosotros no somos nuestros programas, no somos lo que le damos, ¿vale? Cuando yo, por ejemplo, ya hago consciente esa información inconsciente, es decir, yo, bueno, pues no tengo dinero, lo manifiesto mientras el dinero se me cae, lo pierdo rápidamente, o siempre que recibo una cantidad de dinero, qué casualidad que se me rompe un coche o viene una deuda que no tenía que hacer, ¿no? Entonces, yo recuerdo este caso en consulta que era la creencia que había era que a un abuelo decían el dinero al abuelo le quemaba en las manos. Mm. Lo tenía, no le duraba nada, ¿no? Entonces lo que hacemos es un trabajo de conectar con ese ancestro. ¿Qué es lo que hubiera necesitado mi abuelo para que el dinero no le quemara de las manos, por ejemplo? ¿Vale? Y ya pues, podemos utilizar pues, actos simbólicos, hacer una escritura. Lo importante aquí es sacar la emoción. ¿Vale? Detrás de una creencia siempre hay una emoción. Detrás de un programa siempre hay una emoción. Como decía antes, hay 4 emociones que alimentan ese programa. Pues entonces, lo que hacemos es acompañar a la persona a que exprese esa emoción, ya que lleve un recurso que tenemos aquí a ese ancestro para poder cambiar la información inconsciente. Qué interesante. Entonces, podemos sentir la emoción, es decir, pues yo ya tengo mi creencia, voy a ver qué es lo que yo siento cuando yo tengo esta creencia, qué es lo que pasa conmigo. Ya no me queda muy claro esto del recurso. ¿Cómo le das un recurso? ¿Un recurso propio de mi presente o cómo? ¿O Sí, mediante, qué sé yo, actos psicomágicos o mediante se qué? puede, se puede utilizar, por ejemplo, el acto psicomágico. Para mí lo primero siempre es, una vez que yo tengo la creencia, ¿vale? Yo juego con otra creencia. Mi creencia, ¿cuál es la creencia que yo estoy buscando, yo estoy manifestando a través de estos patrones? Pues que el dinero no cae de los árboles, o que hay que trabajar mucho para tener dinero, hay que sacrificarse. Perfecto. Entonces, ¿de verdad hay que trabajar mucho para, para tener dinero, para ser abundante? Justo le diste en el clavo conmigo ese. Yo tengo esa creencia. Bueno, ¿Vale? la he tenido y la estoy trabajando, sí. Que hay que Pero, trabajar mucho para tener ese dinero, sí. correcto. Yo te pregunto, ¿de verdad, Tatiana, hay que trabajar mucho para ser abundante? Pues si le preguntas a mi lógica, entiendo que no, pero si me preguntas a mí, sí. Perfecto. Le vamos a preguntar a tu lógica. ¿Cuál es la creencia con la que tú quieres funcionar? O pues que el dinero se obtiene fácil. El dinero se Que la obtiene. abundancia, más que el dinero, la abundancia está, o sea, está disponible. Correcto. Eso es ¿Vale? lo que me gustaría. Ajá.
la abundancia es como un grifo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos el concepto de que la abundancia es tener. Y no, la abundancia es eso que pasa, es esa energía que pasa de mi mano y conforme va pasando yo la voy utilizando, pero yo no la retengo, ¿no? Si yo cojo un grifo y lo Mm, abro y no le pongo un tapón, el agua corre. Si le pongo un tapón, el agua se estanca y se pudre, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos la nueva creencia. Vale, ¿qué recursos tienes? Yo te llevaría también ahí a una escena de tu vida donde tú hayas vivido con esa creencia, sí, sí, la tengo, sí. ¿vale? Vale. Sí, claro. ¿Quieres, te puedo usar? ¿Te puedo usar? Te agradezco, sí, claro. Cierra los ojos y vas a traer Ujú. al momento presente esa escena. Esa escena donde tienes esa creencia de que hay que trabajar mucho para ser sacrificada. Quiero que Ujú. observes dónde estás, con quién estás y qué es lo que está Sí, sí. sucediendo para que se despierte en ti esa creencia. Pues tengo que quedarme a trabajar muy, muy tarde. Vale. ¿Qué es lo primero que tú piensas en ese momento? Que quiero irme, que no Sí. quiero trabajar tanto tiempo, Bien. ¿Y qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué sientes? que no puedo hacerlo porque tengo que quedarme. Ujú. ¿Qué es lo que Y sientes eso, en tu cuerpo? ¿Qué estás sintiendo en tu cuerpo? molestia, es una sensación física, es como que me empieza a faltar como un poco el aire y mis manos empiezan a cerrarse. Vale, ¿en qué zona del cuerpo estás sintiendo eso más? Es en esta parte desde la garganta hasta aquí cuando se acaba el esternón Ujú. y en las manos. Bien. ¿Y qué emoción estás sintiendo ahí? Estoy enojada, tengo ira. Muy bien. Quiero que centres tu atención en esa ira. Mm. Ujú. Y ahora vas a dejar que esa ira te lleve a un momento anterior. ¿Dónde has sentido antes esa ira? Fíjate que me lleva a un momento de injusticia. Ujú. Cuando estaba en el colegio, cuando iba al colegio. Muy bien, estás en el colegio, ¿qué edad tienes? Creo que 16 años. ¿Y qué está sucediendo ahí? Me mandan muchísima tarea y no he dormido toda la noche, hasta las 4 de la mañana. ¿Cuál es el momento de máximo estrés para ti ahí? Em, Cuando yo tenía que hacer la tarea, pues no tenía que tener ninguna mancha y pues antes eran las máquinas manuales y cuando estoy terminando, pues tengo un error y sé que si es que lo dejo ese error, la tarea no sirve y si no tengo que volverla a hacer y tengo mucha ira. Muy bien. ¿Y a quién quiere hablar de esa ira? ¿A quién quiere expresar esa ira? A mi profesor. O sea, quisiera reclamarle, quisiera decirle que no es justo. Bien. ¿Y allí en casa, esa niña pequeña, a quién quiere expresarle esto no es justo? Tan solo soy una niña. A mamá. A mamá. Muy Mm. bien. Ahora, ¿qué tiene que decir la mamá a esa niña? Mamá me dice que, o sea, porque se lo digo a mamá y mamá me dice que bueno, que ya va a pasar, que es un sacrificio que yo estoy haciendo, pero que tengo una recompensa y que me va a ir bien y que voy a ser una buena profesional, etcétera. Ujú. ¿Y qué quiere decir esa rabia a mamá? Que no quiero, que no Eso. quiero hacerlo. Vale, ahora, ¿qué emoción está apareciendo ahí? Ah, es contradictorio, es como que entiendo lo que me dice mamá, pero yo no quiero hacerlo.
y es esa impotencia de no querer hacer y saber que lo tengo que hacer. Perfecto. Ahora quiero que en esa escena que tienes ahí, bueno, ¿sigues manteniendo rabia o al expresar eso hay otra emoción como tristeza? No, baja la rabia, pero sigue siendo como impotencia todavía. Perfecto. Bien. Ajá. Ahora quiero que en esa misma escena donde estás con mamá, donde mamá te está explicando que hay que trabajar duro, que te tienes que esforzar, que detrás de ese esfuerzo está la recompensa, quiero que aparezcas junto a esa niña, que te acerques a esa niña, tú de ahora, Ujú. ¿vale? Te vas a acercar a esa niña y le vas a decir, Tatiana, no te preocupes, ya estoy aquí, yo me ocupo de esto. Tú tan solo eres una niña. Desde tu corazón vas a conectar con esa niña a través de una luz, puedes poner el color o los colores de esa luz y le vas a dar la creencia que tienes ahora sobre la abundancia. Mm. Es más, le vas a decir a esa niña que solo será abundante cuando conecte con lo que ha venido a hacer aquí. Y vas a dejar que junto a esa creencia nueva le vas a dar el valor que tú tienes ahora, la experiencia que tú tienes ahora y el amor propio que te tienes ahora para que se siga queriendo y siga confiando, siga teniendo un alto autoestima ahí. Y vas a sentir cómo desde el corazón de esa niña todos esos recursos se van expandiendo desde el pecho hacia la cabeza, hacia los brazos, los pies, y vas a dejar que tanto en ti como en esa niña esas sensaciones, esos recursos se multipliquen por 10, por 100 y por 1000. Y observa qué es lo que cambia en esa escena. Le miro a la niña como, como plena, como levantada, como, como libre. Perfecto. Vas a avanzar de esa niñez un poquito más adelante en el tiempo a la primera escena que me contabas, donde estás en el trabajo y qué ocurre ahí. Em, ya no hay la emoción, ya no está la emoción de ir pero es como que me da tristeza de verle como que está ahí trabajando mucho. Estoy yo trabajando mucho. ¿Vale? Y Pues me da como tristeza. vas a llevar esos recursos ahí, a esa mujer que Ujú. está trabajando mucho y observa qué cambia en esa escena cuando está esa niña o esa mujer ya adulta en ese momento, con ese valor, la confianza y esa creencia de que hay que trabajar fácil para ser abundante. Mm. Y ahora vas a volver al momento presente y vas a ver tu vida quizás en unas semanas, en un mes, caminando por tu vida con esa creencia de que la abundancia es fácil. Y siéntete abundante ahí. Fíjate cómo es tu vida cuando caminas por ella sintiendo que es fácil ser abundante, sintiéndote conectada con tu propósito, con lo que has venido a hacer haciéndolo. No hay más secretos. Y ahora quiero que esa mujer del futuro te dé un recurso a ti ahora. ¿Qué es lo que tiene esa mujer del futuro que tú puedes tomar ya
para hacer más fácil tu abundancia. Bien, pues ese que estás sintiendo, llévate la mano al corazón para anclarlo a ti, párcelo, multiplicándolo por 10, por 100 y por 1000, para que desde ya tengas ese recurso que te ha entregado en ti y comiences con esa abundancia fácil. Cuando lo sientas, puedes abrir tus ojos. Bien. ¿Cómo te sientes, Tatiana? Ay, contenta. Estoy Nosotros, contenta, me encantó. como te decía, por lealtad, ¿vale? Como hablaba antes, tú vas a pertenecer a tu clan familiar siempre y cuando te esfuerces para tener dinero, para ser abundante. Es lo que estás viendo ahí. Entonces nosotros por pertenencia nos olvidamos de nosotros. A mí me importa la lealtad, ya que entra ese tema de autoestima, ¿no? La capacidad de darme a mí mismo, darme el lugar, darme lo que merezco, darme el reconocimiento sin buscarlo en los demás. ¿Bien? Podríamos haber completado este juego llevándole ese recurso también al corazón de tu mamá, de quien grabas esa creencia, para que ella también, como yo digo, al liberarme yo, también se pueda liberar ella. ¿Vale? Ah, Podemos, qué bonito. pues cierra los ojos y vas a visualizar a tu mamá delante. La puedes visualizar delante de ti, a mamá. Le vas a decir, mamá, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por todos los recursos, por todos los conflictos, las historias que hasta hoy me sirvieron. Ya no necesito seguir duplicando, reparando esta creencia con la abundancia. Así que acepto la vida tal cual se me ha dado. Y a partir de ahora sigo yo, para hacer de mi vida todo lo abundante que yo desee hacer. Y desde tu corazón, al corazón de mamá, llévale esos recursos y vas a decirle, mamá, con un acto de amor propio, me libero. Y al liberarme, también te libera a ti. Gracias. Ay, hermoso, me encantó, gracias, Sergio. Me pareció muy, muy, muy sanador. Em, y me queda clarísimo lo que, y me encantó esto de poder, sobre todo, liberar, porque todavía estoy aquí, todavía estoy allá. Esto de poder, a liberarme yo, te libero a ti. Que eso me parece un acto de amor muy, muy lindo. Y sabes que en la imagen que tenía también se me vino la abuela, de paso, se me vino como en combo. Entonces se me vino la abuela y sí, o sea, creo que me viene de mucho más atrás y me pareció hermoso que pudimos como que Puedes estar llevar esto las tres. Puedes llevar eso a todas las mujeres, ¿vale? Podemos trabajar, cuando trabajamos con el árbol, trabajamos con creencias como ahora, trabajamos con conflictos de pareja, trabajamos con heridas como desvalorización, como heridas de abandono. Y para mí lo bonito de esto es que cuando tú trabajas tu propia historia, no solo te liberas a ti, sino por un lado, tu descendencia, o sea, tus hijos ya no tienen que cargar con la mochila tuya de tu herida, tu programa. Y luego tienes este acto bonito que yo no soy mis programas, pero
llevo los recursos que yo tengo para sanarme, para comprender, para integrar y para trascender esto no solo a mí, sino también a esos ancestros que grabaron y en cierta parte pues confiar en nosotros para poder soltar esa historia. Ujú. Sergio, cuando empezamos a hacer este trabajo, pues entiendo que lo primero entonces sería como ir a esa parte transgeneracional y primero mirarlo, o sea, es decir, a través de un árbol y cuando ya lo veo, es decir, bueno, ¿dónde está? Y ahí podemos empezar a trabajar con estas creencias y de ahí entrar a esta parte final, que obviamente se requiere un proceso de, de saber lo que estás haciendo, porque no es que lo vamos a hacer así por hacerlo, o sea, es saber lo que estás haciendo, es llevar a la persona, acompañar a esa persona, Ujú. pero entonces lo primero es trabajar con el árbol transgeneracional. Ese sería un poco como el modelo terapéutico este. Correcto. Nosotros siempre vamos a partir, siempre hacemos el arbolito para ver de quiénes somos dobles, ¿no? En este caso hay muchas formas de trabajar el árbol genealógico, ¿no? Se puede trabajar desde vamos a buscar los dobles, ¿no? Vamos a buscar nombres, fechas, pero fíjate que vamos a buscar afinidades, vamos a buscar sucesos que se repiten, ¿no? Como yo digo, un limón, un limonero no puede dar una pera por el mero hecho de yo pertenecer a un árbol, voy a tener esa afinidad. Es decir, que si yo tengo un conflicto de abundancia, en mi árbol ya va a haber conflictos de abundancia. Si yo tengo un conflicto de pareja, ¿vale? En mi árbol va a haber un conflicto de pareja por esa fidelidad que tenemos ahí. Cuando yo te echo el juego a ti, fíjate que tú rápido, sin fecha, sin árbol, sin nada, tú ya me has traído a tu mamá. Cuando yo te he dicho, yo tenía claro que esa historia no es tuya, yo te he dicho, ¿a quién te resuena esto? Y tú me decías, no, a la profesora, y yo te he dicho, no, en casa. Y tú automáticamente, tu inconsciente ha ido hacia tu mamá. ¿Quién Mm, estaba contigo allí? ¿Vale? Eh, para mí lo importante es la limitación. ¿Qué limitación tengo en este momento? ¿Vale? El árbol lo podemos hacer para diferentes conflictos todas las veces que queramos. ¿Cuál es la limitación que yo estoy teniendo en mi vida ahora? ¿Vale? Y yo voy haciendo mi árbol y automáticamente por esa fidelidad voy a conectar con la persona de quien heredo ahí. Incluso muchas veces podemos sacar eh, secretos, los no dichos, ¿no? Las cosas, los duelos, ¿vale? Un duelo no resuelto en el árbol va a tener una información inconsciente que yo voy a manifestar. Los duelos, los secretos, las cosas que no se dicen, los excluidos. Cuando en un árbol un abuelo o un hombre o una mujer, bueno, ocurre algo con él y se le excluye porque hay una vergüenza, porque hay una culpa, eso en las siguientes generaciones voy a traer a ese excluido para yo darle un lugar, ¿vale? Para reconocerlo. Siempre vamos a partir de esa sintomática, ¿no? De qué es lo que nos sucede. ¿Qué pasa, Sergio, cuando no hay información? Por ejemplo, ah, pues yo tengo casos en donde dicen, bueno, es que yo no conocí a mi padre o yo no conocí al abuelo, o sea, no tengo idea de qué es lo que pasó o quiénes eran o de dónde eran o algo, no tengo idea. ¿Qué pasa cuando no hay información? Vale, Que a en veces, este caso, muchas veces, perdón, y muchas veces incluso es más como por el lado masculino. Muchas veces, digo, al menos acá es como que hay, no, es que yo no conocí a papá, o no, es que mi papá no conozco a su familia, o no tengo vínculo. ¿Qué hacer cuando no tenemos información? vale, cuando te decía, siempre vamos a tener esa fidelidad, ¿no? Y Ujú. vamos a conectar automáticamente ahí, ¿no? Igual que yo a ti te he dicho, ¿a quién te resuena esa pregunta? Cuando yo estoy trabajando algo, ¿vale? Pues una persona muy típica aquí ahora está muy de moda el tema de las heridas, ¿no? Cuando soy consciente de que por mi herida mi vida no funciona, mi abundancia no funciona, empiezo a trabajar. Y yo tengo una herida de rechazo, ¿vale? Y el patrón que emito es el rechazo. Cuando tú empiezas a desarrollar el árbol, a ti aparece, ya mi inconsciente al remover esa información ya me lleva hacia la persona que estaba rechazada en el árbol. ¿Vale? Si yo hubiera seguido contigo, como lo he hecho más desglosadamente, nos hemos quedado en mamá.
pero a lo mejor ya mamá ya estaba heredando esa creencia de la abundancia con su mamá, ¿vale? A lo mejor esa abundancia, como decíamos antes, no tiene por qué ver con el dinero. Abundancia, hablamos de plenitud, Mm, ¿vale? ¿Quién en tu árbol no era plena? ¿Vale? ¿Cómo se sintió con esa parte que no conoce? La parte que está, ¿cómo se siente mamá con la parte de papá que no conoce? ¿Hay un abandono? mm, ¿Vale? Mamá se siente abandonada y yo cargo el abandono de mamá por lealtad. ¿Vale? A la hora de trabajar, fue una de las cosas que a mí me costó muchísimo al principio y luego me di cuenta, ¿no? Cuando yo alguien me pedía una consulta y decía, bueno, pues para una consulta de transgeneracional tienes que traer el nombre de tus padres, la fecha, la defunción, y la gente decía, bueno, ya te llamaré. Y muchos no tienen ni historia ni manera de conseguirla. Ya en la experiencia dije, no, si yo no necesito, yo necesito un lápiz y un papel. La persona ya lleva la información, ¿vale? ujú. Entonces vamos a ir a la energía o a la emoción anclada ahí y automáticamente verás cómo sale a quien hay que llevar el recurso. Ujú, exacto, entonces aquí no es necesario, bueno, si tenemos información, hay, pero si no hay información, pues como tú dices, la información está en la persona y el momento en el que se abre, pues nos va a ir llevando como para qué lado, y si es que es de ese lado que lo tengo incompleto, aparentemente, pues al menos sabré qué emoción me está generando con ese lado y llevar el recurso a esas personas que no conozco, pero que son parte y que son de las que yo soy parte más bien, Uh-huh. de Podemos donde yo incluso vengo. a esa mamá o esa abuelita hacerle una carta, ¿vale? Hacemos un acto como de psicomagia, ¿no? De querida abuela, soy consciente de la creencia del dinero. Hoy tomo mi nueva creencia de que el dinero es fácil, ser abundante, y desde mi corazón yo te envío esto, ¿vale? Lo firmo, hacemos un acto, la escritura nos ayuda muchísimo a liberar emociones. Y luego quemamos, leemos la carta y la quemamos. Podemos hacer un juego así de psicomagia para romper esa creencia. Ya no solo la hemos trabajado, sino que le hemos escrito a esa persona y lo quemo como símbolo de trascender, de transmutación. Ujú, perfecto, me queda clarísimo. Cuéntanos, qué más nos puede traer esto o qué más nos puedes aportar, para qué más nos puede servir esto de las memorias familiares? Es decir, de lo que te entiendo, esto nos permite como darnos cuenta y avanzar en nuestras creencias. O sea, hacernos conscientes de lo que hay, de la información que traemos, de saber de dónde viene, pero soltarlo, como que agradecerlo y dejarlo ahí, o ¿Mm? sea, y dejarlo ir. Y materializarlo. ¿Vale? Por ejemplo, otra parte que para mí es muy importante es la parte de la gestación. ¿Por qué? Porque ahí se graba y nosotros en la infancia es donde conectamos con nuestra herida, con ese abandono, con ese rechazo, con la traición, con la injusticia. Y yo para conectar con esa herida voy a tener un papá y una mamá y un clan que esa herida se repita. Es decir, para yo sentirme abandonado y tener una herida de abandono, mi papá o no va a estar, o va a abandonar a mi mamá, va a abandonar a la familia, voy a encontrarme abandonos en el árbol, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con esto es ir al origen. Yo siempre digo que lo primero que una persona tiene que saber viene con su limitación, es cuál es mi limitación. Ahora, ¿cuál es mi herida? ¿Y cuál es el origen de mi herida? El árbol, la gestación, y a partir de ahí, cuando yo hago este trabajo y empiezo a trabajar y a comprender, a integrar y a soltar, tengo que empezar a materializar esto. Es decir, en tu caso, tú a partir de este momento ya te tienes que sentir abundante. Y en el momento en el que tú laboralmente te sientas asfixiado o tú tienes que decir, no, esto no es mi programa, ¿vale? Por eso hemos hecho ese anclaje en el corazón. No, ¿vale? Yo para saber qué tengo que cambiar, tengo que saber cómo soy y cómo actúo. Y a partir de ahí empezar a materializar. Ya he hecho consciente lo inconsciente, pero ahora lo anclo aquí, porque vivo en este plano. Es decir, yo ya no necesito sacrificarme. Y muchas veces, pues en ese trabajo tenemos que decir, no, hoy no me quedo. Por ejemplo, porque ahí estoy sacando ese valor, esa confianza para reconocer quién soy y que merezco.
Y en eso, Y sin culpa, Sergio, porque a veces me pasa que yo digo, "Oh, no, hoy no voy a hacer esto, hoy no, pero siento una culpa acá que... pero fíjate que esa culpa viene de romper la fidelidad y la lealtad. Porque mamá Mm, jamás haría eso. Mamá te mm, diría, esfuérzate un poquito más que detrás está la recompensa. Vale, mamá, eso es lo que tú creías, pero yo no creo eso. ¿Vale? La recompensa mm, está en reconocerme y tomar lo que merezco aquí. Y no me quedo. Y ujú. siempre hay algo más grande que yo que me protege. A ver qué sucede cuando yo empiezo a materializar y a tomar acciones diferentes a las que hacía fuera de esa creencia. Es decir, que en el momento, porque esto va a volver a pasar, no es que la vida mágicamente o mi realidad mágicamente va a cambiar, simplemente es decir, bueno, cuando yo tenga que elegir nuevamente, cuando yo esté en la posición de elegir, pues entonces ahí extraer, saber que posiblemente yo me cueste decir no, pero tener conciencia de que yo puedo hacerlo, puedo decir no, puedo decir en este momento ya fue suficiente, me voy o qué sé yo, o lo dejo para otro momento o algo así. Y que cuando yo sienta la culpa, porque posiblemente al principio se dé esto, sienta la culpa, Reconozca de dónde viene. sí, reconozca de dónde viene, y pues y me conecte con mi nueva creencia. Dar las gracias. Gracias, mamá, como hemos hecho al final, ¿no? Gracias, mamá, por Sí, sí, esto, sí. pero yo ya hoy elijo otra cosa, ¿vale? Es más, lo que elijo, y ahí estaba el recurso que hemos llevado, lo que elijo es bueno para mí y bueno para ti, porque no solo me libero yo, sino que también te estoy liberando a ti. Mm, hermoso, me encantó el ejercicio, me parece súper, súper interesante. Y bueno, nos dice María Delgado, gracias Fami y Sergio Valverde, un lindo tema. También Raquel nos dice que recomienda trabajarse el árbol por experiencia propia. Te ayuda a entender el porqué de tus conflictos y a solucionarlos. Y claro, el elaborar el árbol no es solamente una vez. O sea, porque con cada conflicto vamos a ir encontrando diferentes situaciones y diferentes patrones. Es decir, si yo en este momento estoy tal vez con un tema económico o algo así, pues entonces voy a buscar eso dentro de mi árbol. Pero si mañana tengo un conflicto de pareja, pues entonces voy a buscar. ¿Es buscar, Sergio? ¿Es indagar o es simplemente como tú decías, pues empezar el ejercicio y eso? Es tomar conciencia, ¿vale? Eh, Me gusta eso que has dicho. Yo siempre que trabajo un conflicto, cojo mi árbol, lo trabajo y luego lo aparco por ahí. Y cuando tengo otro conflicto, me hago un nuevo árbol. ¿Vale? El mero hecho de yo conectar, de empezar a dibujar y conectar con mi papá y mi mamá y el abuelito, ya está moviendo energía y mueve información inconsciente. ¿Bien? Cuando hablamos de conflictos de parejas, hay que tener en cuenta de que, en mi caso, mi primera pareja es mi mamá. En tu caso es tu papá. Y en base a la relación que tenemos con ellos, es lo que yo voy a proyectar en mi pareja. Voy a buscar un papá, un marido, según mi papá, o me voy a buscar uno igual porque mi papá era muy bueno, o me voy a buscar lo contrario, ¿vale? Para que yo, lógicamente, conecte con mi papá y solucione el conflicto que tengo con mi papá, ¿vale? En el caso en el que, como hablábamos antes, mi papá me haya podido abandonar en mi infancia, ¿vale? Abandono real o abandono simbólico, es decir, ahora los papás están en casa, pero como si no estuvieran, ¿vale? No ejercen, no están disponibles para los niños. Yo me voy a buscar una pareja que me abandone, o pues estaré parejas que me abandonen, para yo poder conectar con eso, ¿no? O puede ser al contrario, si yo a mi papá lo tengo aquí, a mi mamá la tengo aquí. Hay que poner en orden a los papás, ¿vale? Cuando hay un juicio sobre un papá, fíjate que hay el otro miembro está por encima, hay una lealtad hacia él. Entonces, por lealtad a mi mamá que sufría con mi papá, yo puedo buscar parejas de esa manera, ¿no? Y sabes que justo yo pues hablaba hace unos días
con un profesor de pedagogía sistémica, en donde nos decía todo tiene que ver con la madre y decía, incluso el escoger a un hombre como tu padre podría ser por lealtad a la madre. Ujú. Entonces me pareció que también, o sea, la lealtad no es solamente decir escojo un hombre igual a papá, la lealtad también viene con mi madre, porque digo, mamá, como soy leal a ti, yo escojo a alguien igual a como Cuanto, tú lo elegiste. cuanto yo más sufra en mi relación de pareja, cuanto más leal soy a ti, mamá, soy más como tú. Ajá. ¿Vale? Como, esa es fidelidad inconsciente que hablábamos. Ahí en este caso, cuando yo me hago cargo de mi abandono y empiezo a ver que todas las parejas que llegan en mi vida me abandonan o las abandono. ¿Vale? El abandono siempre vamos a reparar, a duplicar. Puede ser que me abandonen y entonces entro en supervivencia o sea, que me abandonen y entro en supervivencia o abandono yo para protegerme. Mm. ¿Vale? Me da igual uno u otro o los dos. Hay una herida que es el abandono. Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de herida de abandono, eh, el único abandono que existe es el que tú te estás haciendo a ti mismo, a ti misma. ¿Vale? Yo ese abandono lo cubro con la necesidad de hacer por los demás, con sostener las expectativas de los demás y así recibo amor. Hasta que yo rompo ese bloque, reconozco cómo recibo el amor y digo, no, a partir de ahora me lo voy a dar yo. Yo me voy a amar a mí misma, a mí mismo. Y ahí empiezo a atraer a personas que se aman a sí mismas. Y lo de alrededor empieza a ver que yo me amo a mí mismo. Y empiezan a amarse. Y entonces, ¿cómo cambia todo? ¿Vale? Yo sé que mi herida es el abandono, sé que busco amor, aquí genero dependencias. Una herida de abandono, vamos a generar dependencias. Vamos a, como yo necesito amor, ¿vale? Lo que voy a hacer es que me necesiten. Y generé relaciones de dependencias. Hasta que yo empiezo a ver que me puedo amar a mí mismo. Y que ya no necesito eso que encima es muy sacrificado, tener que vivir por los demás, complacer a los demás para que me den amor. Y darme el amor yo sin tener que hacer ese esfuerzo. Cuando yo empiezo a hacer eso, fíjate el abanico de posibilidades que se me abre. Ujú. Exactamente, por ejemplo, cuando de lo que tú hablas ahora, por ejemplo, de estas heridas de abandono, muchas veces, pues hay casos en donde cuando hay estas heridas de abandono, hay una tendencia a encerrarse y a no dejar pasar nada, blindarse, digo yo, es como que nos blindamos. Esto también puede ser una lealtad, el aprender a blindarse, el no sentir, el no dejar que nada entre en mí y que eso a veces dificulta el proceso terapéutico, Sergio. Puede ser que entramos en el miedo y en la culpa, que para mí son los dos principales bloqueos que nos impiden avanzar, ¿vale? Entonces, yo miraría ahí, como decía antes, una persona blindada, qué juicios hay sobre las personas en el árbol que se expresan, qué ha podido pasar con alguien que se ha expresado, que, sobre todo qué juicio, qué creencia hay sobre esa persona para que yo empezaría por ahí, para que, abrir a esa persona, ¿vale? Y a partir de ahí se va a abrir. ¿No? Cuando una persona está cerrada por dolor, no quiere entrar en su dolor. No quiere entrar. Entonces, ¿qué persona ha sufrido en tu árbol? ¿Quién no ha entrado en el dolor? ¿Quién ha muerto de dolor que por lealtad te estás haciendo lo mismo? Te estás protegiendo. Ujú, perfecto. Listo. Bueno, no sé si me encantó el tema, me pareció súper interesante. Creo que hay, si lo vamos haciendo por temas, es decir, ahora hemos visto por el tema de la abundancia y todo eso, pero si lo vamos haciendo por temas, yo creo que cada tema va a tener como mucha cola, como mucha historia, como muchas dinámicas que pueden darse o por qué se dan estas situaciones. Así que me encantó el tema. Mi querido Sergio, yo te agradezco muchísimo por esa generosidad, esa apertura, por haber trabajado conmigo. Me siento, es un regalo para mí de Navidad, así que te agradezco por eso. Y bueno, para ir cerrando, para irnos despidiendo, pues cuéntanos qué nos dirías, qué mensaje nos podrías dejar en base al tema que hemos hablado el día de hoy. Bueno, la importancia de utilizar esto para autoconocerse, ¿no?
¿vale? Adentrar en esas raíces para ver quiénes somos de verdad, ¿vale? Empezar a ser conscientes de que venimos programados y lo que lo podemos ver, que esto no es algo como yo siempre digo, no creerme, experimentarlo por vosotros mismos, ¿vale? Experimentarlo, o sea, lo que yo he hecho hoy, hacerlo vosotros, ver en vuestra vida y ver cómo os va a resonar al abuelo, a la abuela, ¿no? Entonces, utilizar el árbol para mí es una herramienta de autoconocimiento que me lleva a una liberación, que me lleva a empezar a quitarme todo esto para hacer lo que hemos venido a hacer. Como decía al principio, la mayoría de personas no están haciendo lo que han venido a hacer. Y eso es porque no han conectado con su herida, no han entrado todavía en su dolor. Hay que entrar en esa sombra, ¿vale? No podemos ser luz si no integramos esa sombra. En la sombra es donde están verdaderamente nuestros recursos para ser esos seres de luz que somos y una vez que hemos empezado a trabajar, se abre ese abanico para de repente sé lo que tengo que hacer, de repente sé por dónde tengo que ir. Entonces yo recomiendo 100% que todos nos adentremos en nuestras raíces. Por eso, porque creemos que somos libres, creemos que elegimos, pero si echamos un vistacito ahí a nuestro árbol, vamos a ver que repetimos insatisfacciones. Sí, listo, mi querido Sergio. Yo te agradezco muchísimo por todo esto y esperamos que en un futuro, pues en el próximo año, podamos volvernos a encontrar. Ojalá que así sea y hablando así de otros temas. Te mando un fuerte abrazo, una feliz Navidad, pues Igualmente. que el nuevo año nos traiga lo que nos tenga que traer y estemos abiertos para recibirlo. Así que, mi querido Sergio, muchísimas gracias por la pasión, por el cariño con la que se ve que haces tu trabajo. Te mando un fuerte abrazo y que tengas unas lindas fiestas. Igualmente. Feliz Navidad. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos y pues con nosotros nos vemos el próximo año, así que les esperemos que el próximo año pues continuamos con estos trabajos. Así que gracias a todos y nos vemos pronto. Que tengan unas lindas fiestas.